La juventud, mi flaco, Dios le bendiga. Luisita, Dios te bendiga. Ya están entrando ahí nuestros amigos. Vamos a ir conectándonos para poder tener hoy día una entrevista hermosa. Hoy lunes de Resplandece, así que damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Así que todos los chicos que se están conectando del interior del país, también de Lima, que Dios les bendiga mucho. Hoy vamos a tener una entrevista preciosa con Josué del Cid, así que esperemos que él también se conecte. ¿Ah? Así que ahí estamos todos listos. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, ahí pueden hacer sus preguntas para poder dársela a Josué del Cid, a ver qué dice de nosotros también él. Así que ahí todos los chicos, ahí están Luisa, ¿quién más está entrando? A ver. ¿Ah? Que Dios les bendiga mucho, cuídense bastante. Muy bien, que Dios les bendiga. Hola, nuestro amigo Josué del Cid, que Dios le bendiga mucho. Ya está ingresando nuestro amigo Josué del Cid. Hola, Hola, ¿cómo pastor, ¿cómo está? estás, Josué? Dios te bendiga. Qué Dios, gusto. Dios te bendiga, pastor. Qué Qué gusto estar gusto aquí con verte, mi ustedes. amigo. Ah, te estás rejuveneciendo, ¿sí? Con esta cuarentena. Yo creo Ajá. que sí, yo creo que sí. Y mira que acabo de cumplir otro año más. Oh, no, pero ese año te has rejuvenecido más, me parece. Pues ¿Ah? gloria a Dios, pues gloria a Dios. Ahí seguimos, siempre. Qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo están Bien, ustedes en bien. Perú? Mira, Perú está pasando momentos difíciles, ya sabes las noticias, ¿no es cierto? Están pasando momentos difíciles. Bueno, los hospitales ahorita están colapsando acá en Lima, en provincia también. Pero a nivel de familia estamos bien, los hermanos en la iglesia también estamos orando para que todo eso ya se calme, se esté paralizando, pero bueno, el Señor es el que tiene la última palabra, ¿no? Amén, ¿No? amén, Y, pastor. y usted me dio gusto porque ustedes ya empezaron a hacer los cultos de alabanza y adoración. Sí, sí, sí. Igual como ustedes han visto en las noticias, Estados Unidos sigue siendo uno de los países más contagiados, también de más fatalidades aquí. Pero bueno, hemos orado más que nunca, hemos estado en un clamor, nos hemos unido como iglesia, hemos orado por nuestros presidentes, gobernantes y bueno, pasamos creo que pasamos en la línea de lo que es el pico, ¿no? El Sí, momento más difícil. Lo sí, pasamos justo fue en abril, lo que fue el domingo de resurrección, claro. donde teníamos la esperanza de abrir las iglesias, pero igual el presidente, el gobierno dijo no, todavía no es hora y fue el momento más difícil. Creo que fue el ojo del huracán. Creo que tal vez es lo que está pasando en Sí, Perú en este sí, momento. sí. Fue el ojo del huracán, pero oramos por nuestros gobiernos, gobernantes. Y bueno, en esta época ya estamos en un tiempo donde las cosas han mejorado un poco y estamos conscientes que tenemos que seguir adelante con precaución, con medidas, con sabiduría, con prudencia, y estamos confiando primero en Dios, ¿no? Porque en nuestras Exacto, vidas están en sus manos y exacto. también pues dándole gracias a Dios que, por ejemplo, aquí en Texas, en Houston, Texas, todos los estados de Estados Unidos tienen diferentes gobernadores y el gobernador de aquí en Texas pues nos comenzó hemos abierto por fases y ahorita estamos en la fase 2 entrando a la fase 3 Wow. y dentro de esas fases, él dijo, las iglesias son esenciales y pueden abrir, estas son las medidas que deben tomar para congregarse y claro que como líderes, como pastores, tenemos un gran compromiso primero ante Dios, también por la seguridad de las ovejas Claro, y de la iglesia. claro. Tomamos esas medidas y nos fuimos todavía más allá de poder crear un ambiente muy sano, muy seguro. Y ya llevamos unos 3 domingos que pudimos abrir y pudimos Wow. celebrar. Se ven muy distintos los servicios, el mundo se ve muy distinto a lo que era antes, así que Claro. amigos, no se preocupen, el mundo se ve un poco distinto, pero Dios sigue siendo el mismo y hay que Amén. seguir teniendo esperanza que vamos a seguir unidos juntos adorándole, aunque algunas cosas cambien, pero la palabra de Dios sigue adelante, pastor. Así que por Qué la bueno. gracia de Dios, yo le puedo decir,
vamos hacia adelante. Ahora, eso no significa que no hemos pasado momentos difíciles. Sí, Hemos tenido consiervos, amigos que han fallecido, amigos que estamos acompañando en luto, en duelo. Yo estuve en el funeral de un amigo pastor el sábado, hace 2 sábados. Hemos pasado un tiempo de lágrimas, de dolor, de abrazos, pero como el cuerpo de Cristo nos hemos apoyado, hemos estado orando, hemos estado en clamor y sabemos, querido pastor, que es la misericordia de Dios, es el amor sí, de sí, es verdad. Dios. Y bueno, es un tiempo de estar juntos, de estar unidos, de levantarnos Sí, es unos a verdad, otros. sí, es verdad. Más bien yo te agradezco por aceptarnos la invitación de estar en esta pequeña entrevista. Te comento que Resplandece es un evento juvenil que lo hacemos todos los años en Lima, Perú. Y lo hacemos la primera semana de septiembre y este año como que se nos está complicando porque el Wow. gobierno recién como que en agosto, en septiembre, como que va a la libertad para ver si nos da ese acepto para hacer el evento, Sí, ¿no? Pero teniendo las redes, queríamos un poco compartir con nuestros amigos, de pronto para hablar a la nueva generación de jóvenes, a esos chicos que hoy desean hacer algo también ellos. Y nosotros que, especialmente yo que ya estoy un poco ya de salida, ¿no? En el aspecto no, ya por favor, ¿cómo que de jóvenes, ¿no? salida, pastor? Pero hay muchos chicos detrás mío que necesitan ser impulsados, ¿no? Y qué Así es. más que tu vida ha inspirado a muchos, cuando has venido a Perú han inspirado a muchos. Y queremos un Gracias. poco hacer de esta pequeña entrevista y esperemos que también hay una partecita dentro del grupo de la nueva generación que te va a dar unas preguntas también. Así que Buenísimo. hay un punto Gracias. interesante. Mira, a los que no, a los que están viéndonos, a Josué del Sí lo conocí en Uruguay y hubo un tema que me ministró antes de ir a Uruguay, fue de Dios. Mira, antes de ir a Uruguay Wow. hubo un tema del Espíritu Santo que tú lo cantas, espectacular ese tema, y Maravilloso. ministró mucho mi vida, ministró el ministerio, un buen tiempo. Y cuando fui a Uruguay, en este evento que hicimos en Punta del Este, que nos invitó nuestro amigo Armando, ahí te encontré y vi cómo Dios te usaba y para mí fue una bendición estar en ese lugar. El asunto está que lo que yo te quería consultar y hacer la primera pregunta de rigor en este momento era, cuando tú hiciste ese tema del Espíritu Santo, ¿en qué momento de tu vida Dios te inspiró para esas letras que son como que tocan el corazón del joven, especialmente de esa nueva generación? Wow. Bueno, pastor, qué honor, qué privilegio, qué bendición siempre poder ser una fuente de bendición, inspiración a otros. Y también uno de mis deseos más profundos, yo creo que por eso Dios nos usa conforme al deseo que hay en nuestro corazón de cómo queremos ser usados por Él. Una de mis propósitos más grandes y una de mis oraciones más grandes al Señor ha sido esta y sigue siendo esta, Señor, que la música que tú me das sea siempre un medio para conectar a otros a tu presencia y llevarles a conocerte a ti, a conocer tu amor. Uh, y yo creo que es cuando ese es el deseo de nuestro corazón ante Dios, Dios nos va a usar conforme a ese deseo, a esa pasión que nosotros tenemos de conectar a otros a Él y ser una fuente de bendición. Y bueno, esa canción Espíritu Santo justo nació aquí, aquí donde estoy exactamente. Yo estaba durmiendo y era una de esas noches que no podía dormir y ya era de madrugada, creo que era tal vez un poquito la medianoche, después de la medianoche, y me vine a este cuarto, a este lugar, a sentarme en el piano y comencé a tocar unos cuantos acordes. Y creo que lo primero que comencé a cantar era, haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Y esas fueron las primeras palabras. Y ahora cuando yo escribo canciones así como esa, como Espíritu Santo, o Dios de milagros, o mi socorro viene de ti, ¿verdad? Algunas de esas canciones que ustedes han escuchado, casi siempre cuando estoy en el piano, también la otra canción es la de he decidido seguirte, he decidido amarte. Esa canción, la de he decidido seguirte, siempre, casi siempre me sale la primera estrofa o el primer verso. Y es como que ese es el primer paso, ¿no? Ya de allí, de esas palabras, haz lo que, cuando dije, haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí, era como la activación de algo que yo ya sabía,
que el Espíritu Santo estaba allí. Y fue en ese momento, toqué los primeros 2, 3 acordes, salió las primeras 2, 3 estrofas, y allí fue donde esa canción salió como una oración al Espíritu Santo. Ahí, Wow. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Y ahí empezó todo lo demás, lo que es esa canción. Algo que siempre tengo en mi corazón son oraciones a Dios. Y mis canciones siempre las he identificado como oraciones, y esa es una oración al Espíritu Santo, de querer ser transformado, lleno de Él, de rendirme completamente a Él. Entonces, creo que son como esas crónicas del salmista, ¿no? Que nosotros las leemos, los salmos, pero en mi caso es ponerle melodía a esa oración muy sincera que sale del corazón. No, y sí que ministra esa canción. La he escuchado mucho en Perú, la cantamos mucho en Perú, especialmente al momento de estar en un altar, donde los jóvenes pues ahí están rendidos delante del Señor, ¿no? Y esa canción cuando tú la tocas, Él empieza el Espíritu Santo a ministrar los corazones de los jóvenes y muchos de ellos son llenos de Él en ese instante. ¿Ah? Así que ha sido de mucha bendición esa canción. Hay un punto interesante también en esto. En el 2003, tú ingresaste a Canción, te graduaste de productor, fue un tiempo bonito, ahí he estado leyendo un poco tu historia, pero el asunto era después de Canción, después de graduarte, dice que trabajaste mucho en tu iglesia local, armaste canciones, salías. La pregunta para muchos chicos que empezaron muy jóvenes, igual que tú, y hoy son jóvenes también, que quieren un momento, sueñan con tener ministerios así hermosos, donde son de bendición para mucha gente. Y la pregunta es, ¿qué recomendarías tú a los chicos, verdad? Que Dios los está levantando hoy y que ellos tienen que hacerlo. O sea, hay un punto donde ellos dicen, yo deseo, pero del deseo al hacerlo, a la acción, hay puntos que uno ya los caminó, en el caso tuyo, pero ¿qué tal si le damos la facilidad a estos chicos para que puedan también hacer lo mismo? Caminar ese punto donde tú de una u otra forma vistes cómo Dios te empezó a usar. Sí, bueno, pastor, esa es una muy buena pregunta y me encanta, me encanta porque me estás trasladando al adolescente de 14 años que se arrodilló un día estaba en un televisor viendo a este gran hombre salmista, pionero de la alabanza y la adoración, Marcos Witt, quien sabemos Dios sopló canciones, melodías, música que le dio vuelta al mundo entero. Claro. Y trajo un mover de Dios en la alabanza y la adoración poderoso en todo el mundo. Mi papá un día me trajo una bolsa de videos de cassettes, eran VHS, en aquella época no había DVD y no había YouTube. Era un VHS, era un cassette y eran libros de Marcos Witt. Y me acuerdo que yo solo había escuchado Renuévame o Cuán Bello es el Señor en un cassette que mi mamá ponía en el carro cuando íbamos a la iglesia de niños. Era lo máximo que yo sabía de Marcos Witt, era el que cantaba esas dos canciones. Pero cuando mi papá me trajo esos videos, que eran esas noches de alabanza, ¿verdad? Esos momentos, esas multitudes siendo ministradas. Cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver instrumentos como el bajo, la guitarra, el piano, un ensamble, voces, excelencia, y vivía Marcos Witt arrodillado cantando gracias en México, frente a 20,000 personas. Yo me acuerdo que mi corazón se encendió en llamas por Dios. Y me acuerdo que yo hasta ese entonces yo había aprendido a tocar el tecladito. Ahí tenía un tecladito que mi mamá lo consiguió para aprender ella. Y yo fui el que resultó aprendiendo muy poco, pero con lo poco que yo sabía, ahí le echaba ganas en el Ministerio de Alabanza a los 10, 11 años. Y hasta este entonces solo en la iglesia tocábamos pues las cumbias, ¿verdad? La dulce Claro. presencia de Dios está en este lugar. Y ahí le echábamos, solamente alábale. Y ahí yo tocaba el teclado, las cumbias, las canciones tropicales, algunos de los coritos que sabíamos. Pero nunca yo había escuchado alabanza y adoración así como en mi corazón hay una canción, gracias, gracias Señor. Esas melodías hermosas ante Dios. Y yo dije, yo me arrodillé y ojalá que esto sea de inspiración
y motivación y encienda algo en alguien que me está escuchando hoy. Muchachito de 14 años, hasta ese entonces solo tocaba las cumbias en el grupo de alabanza en mi iglesia y con un tecladito. Y me acuerdo que me arrodillé frente a ese televisor y yo levanté las manos a Dios. Yo estaba llorando y le dije, Dios, algún día yo quiero adorarte como ese hombre te adora. Algún día yo quisiera alabarte. Algún día, Señor, yo quisiera que tú uses mi vida como usas a ese hombre. Y yo comencé a llorar y ese fue el momento, pastor, que se encendió en mí esa llama de alabanza y oración. Y dije, yo no sé, Señor, qué es lo que yo tenga que hacer, pero estoy dispuesto a pagar el precio, a hacer lo que tenga que hacer para que tú, Señor, puedas usarme, ungirme como lo has ungido a Él. Ahora yo quiero decirte, esa fue una oración sincera ante Dios. Yo quiero aconsejar a todos los que me están escuchando, sean sinceros ante Dios y ríndanle todo. Todo es todo. Yo me acuerdo que yo cuando me levanté de ese momento, ese fue el momento del llamamiento. Y ojo, que no fue ni en una iglesia, porque siempre estamos acostumbrados a que el llamado del altar, y he tenido muchas experiencias hermosas en llamados de altar, pero fue en mi casa. Y es increíble que ahorita estamos en casa, no podemos estar en la iglesia, pero a través de un video, mientras yo lo miraba, Dios tenía un propósito. Mientras yo miraba a este hombre que se llamaba Marcos Witt, ahí, pastor, se encendió la llama de la alabanza y la adoración. Yo regresé a mi iglesia a cantar estas alabanzas. Y esa es la clave. Empezar con lo que hay en tus manos y entregarle eso a Dios. Número uno, ¿qué es lo que Dios quiere? Todo mi corazón, no parte de mi corazón, no la mitad de mi corazón. Entrégale al Señor todo tu corazón y después dale al Señor la excelencia que hay en ti. Va a ser un proceso. Ahora, si ustedes me hubieran escuchado a los 14, 15 años, cuando yo traté de cantar esas canciones de Marcos Witt y tocarlas, ustedes hubieran dicho, no hay forma, querido, dedícate a algo más. Me hubieran dicho, ¿sabes qué? Como que échale ganas, no sé, en el pandero o en otro instrumento o vete a multimedia. Pero aunque no había multimedia, en esos tiempos eran ¿cómo se dicen para las letras, ¿cómo que se llamaban las... Diapositiva que le ponían abajo, ¿no? Exacto, Eso, para la letra, no había reflectores, ni algo así, no me el acuerdo. proyector, exacto. Proyector, ahí está. Sí, para esos proyectores me hubieran enviado para allá. Inclusive algunos amigos me decían que yo tocaba mejor cuando no cantaba. Esas eran mis palabras de ánimo. Pero algo que les quiero decir, no se desanimen, sigan intentando, sigan caminando en fe. Si Dios te llamó, si tú sentiste el fuego de Dios y el Espíritu Santo te ungió, Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ungió para... Hay una asignación. Entonces Dios nos va a usar en nuestra asignación. Yo sé que le estoy hablando aquí a una generación de jóvenes, a una generación de adolescentes que Dios te ungió para cosas grandes. Y puede ser tu creatividad, puede ser en diferentes esferas de la vida. A muchos de ustedes, predicadores, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, adoradores, ingenieros, etcétera. Dios, todos somos el cuerpo de Cristo, tenemos diferentes funciones y Dios nos favoreció y nos dio una gracia a cada uno de nosotros para edificar el reino de Dios. Y ahí yo empecé con esa pasión, con ese deseo, pero a los que Dios está levantando en este momento, yo les podría decir, sean fieles en lo poco, sean fieles con lo que Dios les ha dado, sean íntegros, teme a Dios en tu vida, sigue adelante aun cuando te desaniman, aun cuando te fallan, aun cuando sientes que no te han dado el lugar de privilegio que tú mereces o que nosotros merecemos. Sigamos siendo fieles a Dios. Allí está la clave. Y Dios es el que mira el corazón y Dios tiene un tiempo designado, porque yo me pudiera, Pastor Percy, yo pudiera haberme desanimado y haber dicho, no, pues, no creo que esto es para mí, pero yo me acuerdo muy bien que mi compromiso con Dios, pastor, fue de decirle, te doy mi corazón y voy a ser fiel al llamado. Y si Dios te llamó, pues tenemos que caminar en ese llamado de Dios, porque un ungido de Dios camina como un ungido de Dios. En quien Dios deposita su espíritu es diferente. Ahora, muchos se preguntan, pastor, si fui tentado, claro, yo tenía que regresar a la escuela, en el colegio, yo jugaba fútbol americano, tenía muchos amigos, amistades, pero siempre eso fue lo que mis padres
ellos me sembraron el temor a Dios. Qué bueno. Teme a Dios sobre todas las cosas. Inclusive cuando Dios te levanta, cuando Dios hace cosas grandes, teme a Dios. Acuérdate que es por Él. Y si eres fiel, donde Dios te puso hoy, Dios te pondrá en otros lugares, porque Él sabrá que tu corazón no va a cambiar. Eso es importante saberlo, porque muchos cambian su corazón después. Y no. Todo es por el Señor. Me siento como ese niño de 14 años, pastor, con ese mismo Todo es por, agradecimiento. Con es ese por mismo gracia. agradecimiento. Así es. Mira, qué bueno, que esas palabras están inspirando mucho a los jóvenes que nos están escuchando. Pero hay un punto también interesante en tu historia y es que tu historia entra a un punto donde hay un mentor en tu vida. Ese Sí. mentor es Marcos, ¿no? La pregunta es, cuando tú empiezas a trabajar con Marcos, ¿es necesario un mentor para desarrollar un ministerio? Porque hay una generación donde cree saberlo todo, cree que ellos saben todo, creen que lo pueden hacer, no le hacen caso al pastor, no le hacen caso al papá, no le hacen caso al mentor. Ellos dicen, no, yo lo voy a hacer. La consulta para muchos que están escuchando hoy, ¿es necesario un mentor en nuestra vida? ¿Qué dices tú, mi amigo? Es muy necesario, querido pastor. Yo reconozco que estoy donde estoy, número uno, gracias a Dios. Gracias también a mis padres y a mis mentores, a mis líderes. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos que alguien nos cargue sobre sus hombros. Todos necesitamos que alguien nos corrija, nos exhorte, nos enseñe. Y yo no sabía que mi padre con esos videos, mi padre no sabía tampoco que con esos videos se iba a encender tal vez una llama. Él escuchó a Dios y dijo, le voy a dar esto a Josué. Estas fueron sus palabras para que haga algo diferente con la alabanza y la adoración en la iglesia. Wow. O sea, ese era el pensamiento de mi padre y impulsado por lo que él sintió en su corazón de parte de Dios. Lo que él no sabía era que él me estaba dando a mí unos videos de quien un día iba a ser mi mentor, con quien yo iba a viajar a las naciones de la tierra y quien me iba a discipular, que fue Marcos Witt. Cuando yo ingresé al Instituto Canción a los 18 años aquí en Houston, ingresé con el deseo de ser usado por Dios, como todos los que ingresan como alumnos a Instituto Canción a aprender más de la música y el ministerio. Fui autodidacta hasta los 18 años, todo lo aprendía por oído. Como dicen por ahí, me fusilaba lo que otros músicos hacían y así aprendí, así comencé con todo lo que yo tenía. Pero cuando yo entré al Instituto Canción, pastor, yo aprendí que habían cosas en mi carácter que necesitaban cambiar. Wow. Hey, hasta el día de hoy hay cosas que el Señor me sigue instruyendo. Inclusive, pastor, yo sé que tú también pudieras decir que hasta el día de hoy el Señor sigue tratando con nosotros a través de las personas que nos rodean, a través de aquellos que nos hablan sabiduría, que nos instruyen con sabiduría. Entonces, mis padres siguen siendo esa fuente de bendición que yo honro, porque ellos siempre me hablan sabiduría, ellos me exhortan, siempre me corrigen hasta el día de hoy. Marcos Witt, cuando tenía 18 años, me invitó a viajar con él para ser discipulado por él. Yo no tenía idea, yo no tenía idea lo que iba a significar esa jornada que fue casi 11 años que viajé con él como tecladista y Wow. después Dios me dio la oportunidad en los últimos años de abrir los conciertos y a través de los discos y las canciones, estas canciones, poder cantarlas en los conciertos y cerré el ciclo de viajes con él como invitado especial salmista a la Wow. gira. Entonces Dios me llevó por todos estos procesos y es lo que yo quiero decirle a todos los que están aquí. Dios te va a llevar por procesos, pero por esos procesos van a haber hombres y mujeres que Dios ha puesto en tu camino para tomarte de la mano, para enseñarte, para instruirte, para corregirte y para decirte, mira hijo, es por aquí. Y yo honro eso, pastor, yo honro a mis padres. Honro a Marcos Witt, honro a grandes pastores que me han sentado en su oficina y no porque tal vez haya hecho algo malo, porque no siempre un pastor te tiene que sentar en la oficina porque hiciste algo malo. Claro. Me he sentado en oficinas con pastores que simplemente quieren ellos el bien tuyo y decir, Josué, te quiero aconsejar esto porque eres un tesoro en las manos de Dios Qué bueno. y quiero cuidar tu corazón, quiero cuidar tu vida. Yo digo, gracias, pastor, gracias por esa palabra, de ese consejo de instrucción, de sabiduría. Y hay que honrar a esas personas. Yo sé que a veces no es fácil y tal vez no es
cuando hablamos de un mentor, cuando hablamos de un pastor, cuando hablamos de corrección o exhortación, no es lo más divertido, ¿verdad? En nuestras vidas, pero es muy necesario. Y quiero decirte, si queremos llegar lejos, escuchen bien, los que quieren llegar lejos, no vas a llegar lejos solo, no vas a llegar lejos si no tienes un pastor, un amigo, un mentor, alguien que está allí infundiendo palabra. Una de las cosas que me encanta de mis padres, pastor, es que hasta el día de hoy, ellos no se impresionan por nada si yo canto, si fui a una gira y estuve en un estadio ministrando. Creo que Dios ya les había hablado a ellos del ministerio y lo que yo iba a desempeñar. Pero algo que mis padres siempre me recuerdan, Josué, no te confíes, siempre consagra tu vida al Señor. Amén. Ese es el consejo siempre de mi padre y mi madre. Sigue consagrando tu vida al Señor. Siempre sigo escuchando palabras de Marcos Ruiz, como un gran amigo y mentor. Josué, estoy orgulloso de ti, que el Señor siga usando tu vida. Y siempre son palabras de bendición, palabras que me desafían cada día más a tener mi corazón en el lugar correcto. Y yo les diría a todos los que están aquí escuchando, cuidemos mucho a esas personas en nuestras vidas que gracias a Dios y gracias a ellos hemos crecido. Tenemos un lugar en la mesa muy especial. Ellos nos dan un buen alimento para crecer. En Malaquías, si no me equivoco, capítulo 1, habla acerca de la mesa de los sacerdotes que despreciaron. Y Dios les dijo, ellos dijeron, Señor, ¿en qué te hemos deshonrado? Dijeron, en que ustedes han despreciado mi mesa. Y la mesa del Señor es un lugar de privilegio. La mesa donde nosotros nos sentamos con nuestros pastores en nuestras iglesias es un lugar de privilegio. Y seamos pacientes, mantengamos el corazón en el lugar correcto. Pueden haber desacuerdos, pero no dejes que un desacuerdo se convierta en una deshonra. Amén. Pueden haber momentos de enojo, pero no tomes malas decisiones en ese momento de enojo. Métete con Dios y a ver cómo, y después de estar con Dios, mira si es la decisión correcta y Dios te va a hablar. Qué buenos consejos que estás dando a los chicos. Es una bendición para mí también, como tú dices, nuestro carácter. Siempre necesitamos ser que alguien nos forme, que alguien nos diga las cosas que están mal, porque a veces es difícil cuando tú estás en un nivel donde dices, bueno, ya nadie me tiene que decir nada. No, todavía hay alguien que te puede decir, esto está mal. Necesitas todavía pulir esta área. Bueno, Josué decía que hay alguien importante en esta fase. Nosotros hemos invitado a una nueva generación que de una u otra forma va tomando una posta también. Y bueno, en esta parte de Resplandece hay una nueva generación que te va a hacer unas preguntas. ¿Ah? Y tú ya lo conociste en la escuela. Él es mi hijo Lucas, así que te lo quiero presentar. Claro. A Lucas. Y Lucas quiere hacerte unas preguntas. Hola Lucas, qué gusto verte, amigo. Una bendición escucharte. La verdad que esa pasión con la que hablas y con la que te expresas y todo tu ministerio demuestra e inspira a las personas. La verdad, personalmente me has inspirado y la verdad que quiero decirle que tu vida es inspiración para muchos jóvenes, muchos adolescentes en el refugio acá en la iglesia que tenemos. Tu vida es de mucha inspiración y te quiero animar a que sigas así y la verdad que tú inspiras muchas vidas. Gracias, Lucas. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, vemos que la pandemia como que nos cambió bastantes planes, ¿sí o no? Como que teníamos, he visto bastantes conciertos cancelados, he visto también congresos cancelados y todo eso, pero también la pandemia Dios lo usó para enseñarnos cosas. Dios nos habló a través de la pandemia, Dios nos trató. Yes. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te enseñó a través de la pandemia? Wow, muy buena pregunta. Yo creo que Dios nos ha enseñado a todos. Y mira, si puedo acompañar a esta respuesta con un versículo bíblico, les aconsejaría que pudieran leer Salmos 119, versículo 71, donde el salmista dice, me hizo bien tener que haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Luego, él ahí le agrega, tu enseñanza vale más que 1000 monedas y que todo el oro y la plata. Creo que tener que haber pasado por esta pandemia
nos sacó de nuestra comodidad o de nuestra normalidad donde estábamos antes, porque el mundo se ve muy diferente hoy. Y esto nos llevó, mira, te voy a decir, hay varias cosas que puedo rescatar de esto y sin lugar a duda vamos a salir mejor, estamos siendo mejores. Esto ha probado nuestra fe, ha probado mi fe, de decir, como dice 1 Timoteo 6:12, ¿será que voy a seguir peleando la buena batalla de la fe? ¿Voy a seguir confiando en Dios, que mi vida está en sus manos? Entonces, en medio de esta pandemia, cuando dijeron ya no más reunión en la iglesia, porque esto ya está en otra escala, bueno, ¿cómo seguimos conectados? Y como la mayoría de todos tuvimos que irnos en línea, usar los medios de comunicación, que por ahí tal vez estaban, no sé en qué plano, segundo plano, tercer plano, no eran una prioridad. Hoy todo se fue en línea, a los medios de comunicación, y como pastor de jóvenes, fue como esa preocupación aún más de decir, ¿cómo están los jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Estemos en contacto, hagamos el Instagram Live como lo están haciendo aquí, hagamos iglesia en línea. Fue algo, un sentir de unidad, de hermandad, donde nos mostramos ser hermanos en este tiempo. Y puedo rescatar eso en medio de todo eso. También ha sido un tiempo de mucho trabajo también con las escuelas, como estoy en la dirección ministerial de Instituto Canción. Hemos estado haciendo devocionales en línea, todo en línea, y también me ha mostrado que Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, Él sigue con nosotros. Creo que cada persona que está aquí tiene su lucha, su batalla. Te puedo contar de hace semanas atrás las luchas y batallas que yo tenía. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús, he visto la victoria y seguimos viendo la victoria, algunos con su salud, algunos con problemas, algunos con finanzas, todavía están allí en una batalla, pero hemos visto la mano de Dios en medio de todo esto. Y esto me recuerda a lo que dice la palabra en Deuteronomio 31:6, que no nos atemoricemos, seamos valientes que nos esforcemos, como dice la palabra del Señor, porque Él ha prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos. Entonces, esta pandemia lo que ha venido a traer, creo que a nosotros, esta sacudida al mundo, a todos, nos ha mostrado que nuestro socorro, nuestra confianza, nuestra esperanza viene del Señor. No podemos nosotros sin Él. O sea, yo no me imagino atravesando este tiempo sin Dios. Yo no sé tú, yo no sé ustedes, yo no me imagino estar pasando por este tiempo sin la presencia de Dios. Y en este momento es cuando se refleja el amor de Dios entre nosotros, entre nuestros hermanos, entre iglesia. Estamos unidos, no estamos en un edificio, pero estamos unidos de corazón. Seguimos buscando al Señor, seguimos juntos, dejamos las indiferencias a un lado, dejamos a un lado los pleitos, dejamos a un lado las cosas insignificantes. Este es el tiempo de unirnos y de estar juntos. Inclusive no es el tiempo de estar en discusiones, ¿no? Sino es el tiempo de buscar al Señor y de decir, Señor, heme aquí a lo que tú nos has llamado a hacer. Así que ha sido un tiempo de mucho trabajo, y de mucha dependencia de Dios, pero es allí donde vamos a ver la mano de Dios, y les animo, sigan dependiendo de Dios, sigan poniendo la mirada en el Señor, porque el Señor está con nosotros y estamos unos con otros, porque aquí a través de este tiempo es donde se da a mostrar la verdadera familia del Señor, la verdadera familia de Dios y el cuerpo de Cristo. Amén. La verdad que tremendo escucharte hablar. Y yo rescato algo que dijiste de que Dios nos ha unido más. Es increíble cómo Dios tuvo que separarnos para unirnos más como iglesia. Sí. Ya que había gente que no venía a la iglesia, decía, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir a los servicios? Pero ahora como que lo valoran más el tiempo de congregación entre hermanos, y creo que es algo que Dios ha enseñado a la iglesia en este tiempo. Sí. La verdad que me da gusto escucharte. Entonces, sincero, mi papá me dijo el martes que tenía que entrevistarte, el martes por ahí. Me agarró medio pálido, pero comencé a preguntarle a los adolescentes, a los jóvenes, ¿qué le pregunta Josué del Cid? Comencé a preguntar a todos como loco, ¿qué le pregunto? Y tuve que filtrar algunas preguntas porque me preguntaban cosas como si está soltero, cuál sería la mujer ideal, y dónde. Eso no pregunto. Así que la pregunta que te quería hacer, que me llamó la atención, fue que tú, aparte de hacer tus giras y todo eso, tú sigues sirviendo en tu iglesia local. Es algo que tú valoras bastante, la honra de los pastores. ¿Qué es lo que te enseñó a servir en tu iglesia local? Siempre digo, mi primera y más importante y grande plataforma es mi iglesia local, y sigue siendo mi iglesia local. He tenido la dicha, por la gracia de Dios, como les dije, de viajar a diferentes países, naciones y lugares, pero siempre
he reconocido mi casa, he reconocido la mesa donde me siento, he reconocido el manto de Dios sobre mis padres, mis pastores, y yo honro eso, honro mi casa, honro ese lugar, porque creo que creo en honrar el lugar de donde Dios te levantó. Ojo, hay que honrar el lugar de donde Dios nos levantó, y el primer lugar donde Dios comenzó a tratar conmigo y comencé a tener encuentros con Dios y a ser discipulado. Eh, yo me imagino a David, ¿no? Detrás de las ovejas, siendo fiel con las ovejas de su padre. Él comenzó en casa, él comenzó siendo fiel a su papá, siendo fiel en las tareas, en su tarea que era ser pastor de ovejas. Y siento que mi corazón está ahí todavía, sigue estando allí, en ese lugar. Ahora tengo el honor y el privilegio de pastorear a los jóvenes de la iglesia. Son como aproximadamente 100 jóvenes, un poquito más de 100 jóvenes, jóvenes y adolescentes. A los 30 años, Dios me dio el honor de ser ungido y ordenado como pastor en la iglesia. Ya di mi edad. Ya di mi edad. ¿No? Para los que pensaban que tenía 20, 28. No se crean. Entonces, ya acabo de cumplir 35. Entonces, han sido 5 años de estar en el pastorado. Y quiero decirte que sigue siendo un honor estar en mi casa, sigue siendo un honor ser fiel ahí, ser las manos de Jesús y ser los brazos de Dios para mi congregación. Y hijo sigue siendo hijo, ¿verdad? Hijo sigue siendo hijo, y hay que seguir siendo hijos, siervos de Dios, donde Dios nos ha tenido. Y yo honro mi casa, honro siempre mi iglesia y congregación, mis padres, y ese manto sobre sus vidas. Wow, la verdad qué bendición escucharte, porque la verdad que escucharte así como artista, cantas en estadios, cantas en coliseos, pero luego llega un domingo y tienes que servir en tu iglesia local. Así igual tienes que sujetarte bajo tus pastores, y es algo que también nos enseña humildad, también nos sujeta y todo eso. Y la verdad que es un consejo importante para los jóvenes de ahora. Otra pregunta que me preguntaron bastante que te haga fue, tú serviste al Señor desde adolescente, desde los 15 años, y viviste toda tu juventud consagrada a Dios. Y algo que los adolescentes, los jóvenes dicen que es muy difícil ser joven cristiano, es muy difícil ser adolescente cristiano, pero para ti, ¿cuáles fueron las 3 claves para vivir una vida de juventud consagrada a Dios? Bueno, creo que estás llegando a un punto que yo lo pensé muchísimo cuando llegué a ser pastor de jóvenes. Yo dije, Señor, ¿ahora qué voy a decir? Ahora, entonces, y el Señor me dijo, ¿por qué la estás pensando demasiado? Habla de lo que yo he hecho en tu vida, porque llegando a mis 31 años, después de haber servido al Señor desde mi adolescencia, me pregunté por qué es lo que me ha ayudado a mí a perseverar, porque el punto no es empezar, el punto es terminar. Dice, y todavía no he terminado, todavía hay mucho camino, bueno, lo que Dios diga, ¿no? Hay camino por recorrer mientras tengamos vida. Entonces, muchos empiezan bien. Ahora, el punto de partida es muy importante. Nunca olvides del día y a dónde Dios te llamó. Siempre yo recuerdo dónde Dios me llamó, dónde yo tuve un encuentro con Dios. Y eso es importante, es poder tener un encuentro con Dios, es poder tener una cita con Dios. Son momentos, conexiones divinas que marcan tu vida. Y yo estuve pensando en qué es lo que me ha ayudado a mí a perseverar. Y para mí han sido esos lugares de conexiones divinas, esos lugares de encuentro con Dios, esos lugares donde Dios marcó mi vida, como fue en mi sala viendo ese video, como fue en varios congresos de jóvenes, varios momentos de oración en mi iglesia, vigilias, ayunos, ya todos tipos de eventos. Tienes que permanecer en el lugar que te conecta a tu propósito. Tienes que permanecer con gente que te conecta a tu propósito. Y tienes que seguir también en el llamado, ejerce el llamado, conectarte a aquello que te conecta a tu propósito. Para mí fue la música, para mí fue el adorar a Dios, el alabar a Dios en el piano, en la música. Y después nació en mí y yo sin saberlo, a través de Marcos Witt, estaba aprendiendo liderazgo, ¿me entiendes? Yo pensaba que cuando él me dijo de un discipulado era que nos íbamos a sentar todas las semanas y yo iba a agarrar una libreta, iba a tomar mis apuntes y él me iba a decir, punto 1 para ser un líder es esto, punto 2 es este. Y no fue así, fue un camino donde él dijo, ven, acompáñame y mira.
y aprende. Y creo que los más grandes líderes y los mejores líderes son esos que dicen, hey, ven conmigo, ven y aprende. Y después somos lanzados y es como, hey, ya tienes alas, vuela. Y mira cómo le haces y vamos adelante. Entonces, creo que todo eso es muy importante, es estar conectados, es permanecer en lugares donde podemos tener esos eventos que marcan nuestras vidas, con personas también que nos conectan a nuestro propósito. Hasta el día de hoy hay amigos con quienes en mis inicios seguimos juntos, oramos juntos, ayunamos juntos, lloramos juntos, nos levantamos juntos, porque habían otros amigos que no me iban a llevar por el camino correcto. Es clave, queridos amigos, que estemos conectados con gente que nos conectan a nuestro propósito, nos acercan a Dios. Es importante estar en lugares que nos conectan y acercan a nuestro propósito a Dios. Y es importante desempeñar tu vocación, tu llamado, aquello que Dios te llamó a hacer. Yo sé que tú, Lucas, me habías dicho que te apasiona la palabra, te apasiona la enseñanza, ¿verdad? Te apasiona eso y tienes que seguir allí, tienes que seguir conectado a ese llamado que arde en ti. Y allí es donde nosotros vamos a poder seguir hacia adelante, es desempeñar aquello que Dios nos llamó a hacer, es servir. El servicio nos conecta a nuestro propósito con Dios, donde quiera que Dios nos ponga a servir con pasión, y hasta el día de hoy sigue siendo el honor más grande de mi vida y mi corazón, servir en mi iglesia, servir con mis amigos, estar en lugares que marcan mi vida, donde tengo encuentros con Dios. Eso sería clave para poder permanecer en el camino del Señor. Wow, la verdad qué bendición, gracias por la palabra también que me anima y creo que animó a bastantes jóvenes, bastante salieron retados aquí, así que no tienen excusa, no tienen excusa. Bueno, la verdad que tú mencionaste que Marcos Witt como que te tiraba, los líderes como que te empujaban, o sea, como que te discipulaban en la práctica. Y la verdad que creo que uno de los grandes pasos que diste fue lanzar tu primer álbum. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuáles fueron las señales de parte de Dios que te confirmaron que era el momento exacto para lanzar el álbum? Qué bueno que mencionas eso, porque llega un punto donde tenemos que vencer temores. Llega un punto donde Dios te dice, mira, ya has aprendido, y mira, llega un punto, y esto yo lo he pensado muchísimo, qué bueno que tú lo preguntas. Llega un momento donde no sé si ustedes han escuchado esto, donde tienes una caña de pescar, ¿no? Y como que alguien sabe cómo usar esa caña, pesca los pescados y tú comes de esos pescados, pero llega a un punto donde ya no vas a obtener esos pescados que alguien estaba pescando, pero los buenos líderes le enseñan a otros a cómo pescar, ¿verdad? Ya no te van a regalar el pescado, no vas a tener el pescado. Ahora tú tienes que aprender a cómo usar la caña para poder pescar también. Entonces yo siento que llega a un punto de nuestro discipulado, del tiempo de Dios, del llamado de Dios. Ahora, ojo con esto, muchos me habían dicho, Josué, ¿por qué no lanzas tu disco? Yo tenía, no sé, eran años antes que yo lo lanzara. No era el tiempo de Dios. Por mucho que otros me decían, Josué, pero ya, lo pienso hoy y creo que tal vez no hubiera sido el disco con el que yo soñaba y el primer disco que estaba en el propósito de Dios. No estaba listo todavía, pero llegó un punto, llegó un momento donde ya el Señor me dijo, ok, tú has estado esperando en mí, pero ahora yo estoy esperando por ti. Oye, Wow. me dijo, yo ya te he enseñado, yo ya te he puesto en tu mano lo que tú necesitas. En otras palabras, ya tienes la caña en la mano, lánzala y llegó la hora de accionar. Por eso me encantó tu pregunta, porque llega un momento en nuestras vidas donde por confirmación del Espíritu Santo, de su palabra, tú sabes que tienes la capacidad, tú ves el respaldo de Dios en todo, y llega un momento donde Dios te dice, ok, hijo, ahora estoy esperando en ti a que tú lo hagas, a que tú salgas de la barca, de la comodidad y empieces a caminar sobre las aguas, a que tú empieces a tomar iniciativas, a que esas ideas y aquello que yo deposité en ti,
tú lo empieces también a dar. Y eso implica vencer temores. No te voy a decir que no, yo tenía temores. Yo también postergaba muchos planes. Yo decía, quiero grabar un disco y lo venía diciendo por años, pero no tenía una visión clara. Cuando Dios nos da una visión clara, vamos a tener un plan claro, vamos a tener pasos que van a ser pasos definidos, metas definidas, un tiempo definido donde vamos a llevarlo a cabo y donde eso también, escuchen bien, va a implicar un riesgo, va a implicar siembra, va a implicar sudor, lágrimas, trabajo, esfuerzo, va a implicar de decir, Señor, me estoy aventando, pero yo confío en ti. Y también algo hermoso de lo que dijo el pastor Percy es que en esos tiempos de lanzamiento, en esos tiempos de emprendimiento, en esos momentos de fe, donde tú le estás apostando todo, allí son clave las personas que están en tu vida, como tus pastores, tus padres, tus mentores, que ellos, algo muy lindo y lo quiero destacar aquí, es que en medio de este tiempo tuve el apoyo full de mis padres y mis pastores, de Marcos Witt, que también él dijo, wow, y cuando escuchó mi primer disco, le enseñé las canciones, todo lo que estaba preparando, porque la primera canción que fue grabada y se escuchó fue Derrama de tu fuego, del disco Sobrenatural, que yo escribí para el disco Sobrenatural. Cuando yo vi esa canción, cómo Dios la usaba en la alabanza y la adoración, vino el Señor y me dijo, Josué, hay más dentro de ti, quiero que grabes un disco para bendecir a la iglesia en todo el mundo. Y allí fue donde cuando le presento este proyecto a Marcos Witt, quiero decirte que muchos piensan que, pues, ¿será que Marcos te lo pagó? ¿Será que Marcos te lo grabó? No, él ni me lo pagó, ni me lo grabó, y ni mis padres tampoco. Solo sí le doy crédito a mi mamá, que cuando ya no tenía plata, que toda se me fue en el disco, ella me prestó porque después se lo pagué. Las mamás son tremendas, ¿verdad? Siempre, gloria a Dios por nuestros padres. Pero se lo pagué. Pero escucha bien, es clave cuando tenemos una visión, estar conectadas a esas personas. Y Marcos también, cuando escuchó el disco y vio que yo traje, que vio que me esforcé, me salí de la barca, le invertí, le puse la fe, la excelencia a ese primer disco que se llama Es el Tiempo. Dios abrió la puerta y me dijo, ¿sabes qué? Por muchos años tú has viajado conmigo y te has dejado discipular y nunca me has pedido nada, pero estas palabras me marcaron. Fue como un padre orgulloso de su hijo. Quiero lanzarte, quiero que abras los conciertos, quiero apoyarte en este proyecto. Y yo creo que eso va a ser muy lindo, que cuando tú te lanzas en fe, en esa visión de Dios, vas a ver el respaldo de Dios también por las personas que te han rodeado. Y también van a haber otras personas que tal vez tú esperabas algo de ellos y tal vez no van a estar ahí, pero no te desanimes. Dios va a poner las personas que necesitan estar allí para seguir hacia adelante. Wow, la verdad que tremendo escucharte. Tenía esas preguntas que me estabas respondiendo. Dale. Los temores y Ya todo. vi una por ahí que preguntan que si estoy soltero. Varias. Sí, estoy soltero, por si las dudas. Celebren, chicas, celebren. Tenía esas preguntas justo y me las respondiste, me las acabo de responder todas, pero me queda esa pregunta. Sabemos que hace ya 5 años o 4 años estás como pastor de jóvenes en tu iglesia. ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿5 años? ¿4 años? Sí, 5 años. Y la verdad que, ¿cómo es trabajar con jóvenes? ¿Qué experiencia o qué aprendizaje te llevaste al trabajar con los jóvenes, con los adolescentes? ¿Qué es lo que más el Señor te enseñó a través de ellos? Mira, cuando fui ordenado y ungido pastor, te voy a ser sincero, no me lo esperaba, fue rápido. Mi padre me dijo, la próxima semana vas a ser ungido y ordenado pastor. Y yo me quedé, porque yo pensaba ser pastor a los 60, 70, 80 años, ¿verdad? Esa era mi mentalidad de decir, creo que Dios me va a llamar ya, pero no me lo esperaba a los 30. Y cuando vi que era en serio, ese miércoles, me acuerdo, fue en junio o julio, uno de esos meses, pero cuando vi que era en serio y me estaban ungiendo, me tiré a llorar en lágrimas, porque yo dije, Dios, no sé qué has visto en mí, no sé qué han visto en mí para ser un pastor, pero si tú sabes, Señor, ¿por qué me lo confías? Y si tú me confías, este lugar, quiero serte fiel, quiero tomarlo con responsabilidad, con seriedad, con compromiso ante ti y ante las personas a quien tú me pones a pastorear y a instruir. Y quiero decirte que hasta el día de hoy
ha sido uno de los honores, sigue siendo uno de los honores más grandes, es poder reunirme con cada uno de esos jóvenes. Tengo un gran equipo que me acompaña, de líderes también, no soy yo solo, hay otros líderes también que se han levantado con un gran ejemplo de integridad, de temor a Dios, de honra a Dios y honra también a nuestros pastores, a la iglesia, a la visión, honra entre nosotros. Y creo que esa es la clave, es liderar con el ejemplo. Necesitamos referentes que nos prediquen con su ejemplo, no solo con palabras, que nos prediquen con su vida, con su ejemplo. Y lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo, está respaldado por la palabra de Dios. Y si tú me permites, me gustaría leerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedezcan a sus dirigentes. Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Luego también dice aquí en otra parte versículo 7, bueno, eso es importante, pero el que yo quería leer era el versículo 7. Este también está muy bueno de obedecer, pero yo quería llegar a Hebreos 13, 7. Dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Entonces yo tomo eso de corazón, a que es muy importante liderar con nuestro ejemplo. Y en estos tiempos de pandemia se han levantado los verdaderos líderes a dirigir con fe, con garra, con entrega, con compromiso. Y yo estoy confiado en el Señor, que allí está esa generación de hombres y mujeres que ellos mismos, con el temor, con lo que dice aquí, con el estilo de vida y con la fe y con el temor a Dios, que ellos han visto como un ejemplo vivo en sus vidas, como tú lo has visto en tu padre, yo lo he visto también en mis padres, hombres de fe, hombres que tienen las cicatrices de guerra, hombres que han pasado por el fuego y siguen de pie. Esos guerreros que han peleado la buena batalla de la fe me inspiran en gran manera, porque como te digo, no es como empezamos, gloria a Dios, porque empezamos, es como terminamos la carrera. Y yo tengo ese deseo de terminar bien la carrera, y eso sigue siendo una responsabilidad y un compromiso muy grande, que yo creo que nuestra generación de jóvenes necesitan ver hombres, mujeres valientes, guerreros, que dignos de imitar su fe, su estilo de vida, su compromiso y su temor a Dios. Amén, la verdad que wow. Y me quedo con eso lo que dijiste, predicar con el ejemplo es la mejor forma de discipular jóvenes. La verdad que gracias por tu tiempo, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Ahora voy a dar Gracias a ti, Lucas. Oye, Lucas, ¿y tú cuántos años tienes? 16 todavía. 16 años, no tienes permiso, ¿verdad? De tener novia. No le había dado el pastor permiso. No. Exacto. Tiene otro enfoque. Lucas tiene otro enfoque. Me ha Gracias, sorprendido, Lucas. amigo Lucas, Qué hacerte honor, las qué preguntas. bendición. Pero, ¿sabes qué? Queríamos terminar este bloque, primero agradeciéndote por todo, pero agradecerte por este tiempo que te has dado para los muchos jóvenes que te están escuchando y por las palabras de inspiración que ha sido para ellos. Pero me están pidiendo por interno, ¿verdad?, que des una palabra final y que terminemos esta entrevista cantando Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Bueno, claro que sí. Hay una palabra de Dios que Dios puso en tu corazón para esta generación. ¿Qué le puedes decir a esta generación? Y terminamos cantando esa oración, y te agradezco mucho por darte este tiempo, ¿verdad? Gracias, Pastor Percy. Bueno, oramos por Perú, por todas las naciones de la tierra que están aquí conectados. Sabemos que Dios está con nosotros. No nos afanemos, no nos angustiemos. Jesús dijo que afrontaríamos aflicciones en este mundo, pero que Él nos ha dicho todas estas cosas para que en Él, en Jesús, tengamos paz. Y dijo: cobren ánimo, pues yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Jesús ha vencido al mundo. Él ha vencido la enfermedad, venció la muerte. Él venció muchas cosas. Y quiero decirte que no hay honor ni privilegio más grande que el vivir cada día en la presencia de Dios, que el darle la bienvenida a Dios a tu vida todos los días, no solo el domingo, no solo cuando vamos a un templo, no,
todos los días cuando nos levantemos. Yo quiero decirte, si tú no tienes esa costumbre de arrodillarte ante Dios y de empezar, cuando hablamos de dar los primeros frutos, de honrar a Dios con lo primero, no solo es cuando estamos hablando de dar algo monetariamente. Yo les insto a todos aquí, los que me están escuchando, por favor, pónganlo en práctica. Honren a Dios con lo primero de su día, que sean el fruto de sus labios y la actitud de su corazón de decir: gracias Dios, te honro, te alabo, bendigo tu nombre. Toda mi vida y todo este día y todo mi futuro y destino está en tus manos. Honremos a Dios, hagámoslo de corazón, no solo de labios, de corazón, comprometidos con el Señor. Y yo les diría, perseveren hasta el fin, no bajen los brazos, que estos son los tiempos donde Dios más nos va a usar, donde Dios más va a manifestar su gloria. Usa lo que Dios puso en tus manos, sé fiel, únete a tu pastor, únete al liderazgo, a la visión, al ministerio, y sé una persona confiable. Dios usa a los que son confiables, a los que tienen ese corazón confiable, que tu corazón sea enseñable y sea un corazón confiable para la gloria de Dios. Y solo aquellos que conocen al Espíritu Santo pueden ser personas confiables. Yo quisiera que hoy lo cantáramos y digamos: haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser, te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión. Transformarme, renueva mi ser, te quiero ver. Espíritu Santo, anhelamos soy a ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Qué hermoso, Amén. tremendo. Dios ministrando nuestras vidas a través de esta adoración. Josué, ha sido una bendición tenerte en esta entrevista. Te esperamos nuevamente en Perú. No sé, no va a ser la última vez que vas a venir. Y yo te agradezco por este tiempo que has separado en tu ardua agenda que has tenido este fin de semana. Y ha sido una bendición para muchos jóvenes. Gracias, pastor. Yo te agradezco bastante. Sigue siendo ese hombre sencillo, humilde, que tiene una pasión fuerte por renovar nuevamente esa pasión por la juventud, y yo sé que el Espíritu Santo te va a seguir usando. Josué, unas palabras finales para los chicos y ya estamos despidiéndonos. Bueno, Pastor Percy, muchas gracias a ti, Lucas, a su familia, a todos los jóvenes. Compartimos un tiempo muy hermoso. ¿Quién iba a decir que era uno de los pocos viajes, de los muchos que tenía planeados, de estar con ustedes? Bueno, Dios sabía, eso estaba en su agenda, y estamos hoy donde estamos. Dios nos tiene ahí. Saquemos lo mejor de este tiempo, saquemos lo mejor de nuestros corazones, de nuestras vidas. Seamos las manos y los brazos de Jesús a un mundo que necesita mucho de Él.
Creo que en estos tiempos Dios nos está enseñando algo y sigamos adelante, siendo fieles al llamado de Dios. Yo les mando un fuerte abrazo. Levantamos a Perú, levantamos a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, a todos aquí de las asambleas de Dios también les levantamos en oración y les amamos. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y sepan que aquí cuentan con un hermano para servirles y ojalá sea pronto en el Perú para poder servirles. Amén. Que Dios te bendiga, Josué. Sí, un placer. Que Dios te bendiga. Saluda a tus padres y saludos a la iglesia. Y te estamos viendo por las redes. Muchas gracias, Pastor Percy. Un saludo a todos, un fuerte abrazo y bendiciones y cuídense muchísimo. Chao. Dios Hasta te bendiga. luego. Chao. Chao.